Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Damos lectura entonces, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hasta aquí hemos leído. Quisiera orar en esta mañana. Amado Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu buena voluntad tú nos reúnes en uno para ministrarnos y suministrarnos tu santa y divina palabra. Llegado el momento de la exposición de la misma, pedimos de ti la iluminación por medio del Espíritu Santo, a fin de que el mensaje sea claro y comprensible a todo tu pueblo, Señor, para que en ello podamos ir creciendo en cuanto al conocimiento de tu verdad, Señor. Quita todo obstáculo, así como aquello que estorba, Señor, a que se forme, Señor, la justicia en nuestros corazones y por la fe vayamos creciendo a la medida y la estatura del varón perfecto. Creyendo que eres poderoso para hacer todas las cosas, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermanos, como decía en el día de ayer, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué es lo primero que entendemos cuando leemos el capítulo 3 de Primera de Juan, verso 4? Que el pecado es infracción de la ley. Sin embargo, cuando leemos la primera parte del versículo, ¿qué es lo que nos dice? Todo el que comete pecado infringe también la ley. Entonces, el pecado no es la infracción a la ley. La infracción de la ley es el síntoma, la consecuencia del pecado. Ya que infringir la ley significa matar, hurtar, robar, codiciar, todo lo que la ley dice que no se debe de hacer. Amén. Entonces, el hombre piensa que peca cuando mata, hurta, codicia, cuando fornica,
Entonces dice, ahí está pecando. En realidad eso no es el pecado, ese es el síntoma del pecado. Por eso la Biblia nos va explicando en cuanto a lo que hemos leído. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora nosotros miramos, ¿qué será esto? ¿Una clase distinta de hombre, mujer o de persona o de ser humano? Por lo cual la codicia no se levanta en su corazón o la lascivia no le embarga su corazón. Aun cuando nosotros leemos la ley de Dios, si bien hay cosas que nosotros en apariencia no practicamos, pero si creemos a la Escritura, el Señor Jesucristo agravó mucho más la ley, porque en la ley está escrito no matarás. Pero cuando apareció el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, Él dijo, todo aquel que le dijere fatuo a su hermano, lo cual significa tonto. Todo aquel que le dijere tonto a su hermano ya es un homicida. Entonces, si nosotros juzgamos por la ley de Dios, pero mediante lo que el Señor Jesucristo habló, ¿quién de nosotros en algún momento no ha matado a alguien en su corazón? Diciéndole, este es un tonto. Esta es una tonta. Mejor no hacerle caso. ¿Quién no ha matado a alguien en su corazón? ¿En qué corazón no se ha levantado en algún momento la codicia? ¿Qué hombre o mujer no se vio en algún momento embargado por la lascivia? No hay tal clase de hombre. Por eso es que nosotros no tenemos que pensar en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino que tenemos que pensar en lo que la Escritura nos trae por revelación. ¿Por qué? Porque si nosotros pensáramos en lo que el hombre hace o deja de hacer, ¿podemos hallar un hombre en este mundo que no peque? Sin embargo, la Escritura dice, todo el que permanece en él no peca. ¿Qué es una clase de ser humano diferente? Que tiene un sentir distinto su carne al sentir de mi carne o de la suya. Cuando me refiero a la carne, me refiero a la naturaleza humana, me refiero en donde se encuentran los deseos, las pasiones. ¿Tendrá un sentir distinto? No existe tal cosa. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que el que permanece en él no peca? Porque en la Biblia Dios no juzga a los hombres por las obras que hacen, sino que juzga a los hombres por dos tipos de justicia. En más de una oportunidad yo he hablado que la Biblia nos presenta siempre dos caminos. Y nos dice que escojamos bien. He aquí que he puesto delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge la vida para vivir. Sin embargo, hay hombres y hay mujeres que ni reconocen cuál es el camino de la muerte. Y están transitando por el camino de la muerte, camino a la perdición y no saben. Por eso Jesús dijo, el camino del mundo es ancho y es espacioso. Muchos transitan por él. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que muchos transitan por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, que es el camino de la muerte. Y la Biblia nos explica qué es lo que lo mata al hombre. La letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. ¿Puede comprender esto? Trato de explicarlo de a poco para que lo podamos comprender.
Cuando la Biblia se refiere a la letra, se refiere a las ordenanzas, a los mandamientos que Dios ha dado al hombre, lo cual son justos, son santos y son perfectos, pero nunca los dio al hombre para que el hombre viva por ellos. ¿Por qué? Porque sabe que al hombre le es imposible vivir por cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre, ninguna mujer que pueda ser justificado por las obras de la ley. Entonces la Biblia siempre nos presenta dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Nos dice, escoge la vida para vivir. Pero también vemos que la Escritura misma nos hace referencia de que el camino del mundo es ancho y es espacioso y el fin de ellos es la perdición. Y muchos van transitando por él. ¿Por qué? Porque muchos van viviendo en este mundo no por la justicia de Dios, sino por la justicia propia. Por su justicia propia. Dios ha dado dos caminos y eso representa dos tipos de justicia. El camino de la muerte es el que transita la mayoría de los hombres que viven por su justicia propia. Cuando hacen el bien, se sienten satisfechos y no se ven reprendidos. Pero cuando hacen el mal, se sienten acusados y se ven condenados. Sin embargo, la Escritura dice, no hay condenación alguna para el que está en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? ¿Tendrá contradicciones la Escritura? No, no tiene contradicción. ¿Cómo es que el que permanece en Cristo no peca? Alguno puede decir, bueno, permanece en obediencia a la palabra del Señor Jesucristo. No. Si quiere cumplir con la palabra del Señor Jesucristo, vosotros habéis oído que está dicho, que se os ha dicho, no matarás, mas yo os digo que el que dijere tonto a su hermano ya ha matado. Y después siguió. Y dijo, si tu enemigo te pidiere que camines con él 1 milla, no vayas 1 milla, transita 2 millas. Si te pidiere la capa, si te pidiere el vestido, no solo le das el vestido, también dale la capa. El que te abofetee en 1 mejilla, pon la otra mejilla. ¿Quién puede decir que vive en obediencia a las palabras del Señor Jesucristo? Ningún hombre. No existe. Es más, cuando el Señor Jesucristo apareció en el escenario de este mundo, Él agravó mucho más. Pero ¿qué es lo que siempre le pidió el Señor Jesucristo a sus discípulos? Que creyeran en Él. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. He aquí que voy a preparar morada para vosotros. Entonces nosotros podemos mirar, hermano, que el hombre tiene el pensamiento de que tiene que hacer, que tiene que cumplir y que tiene que obedecer. Tiene metida la religión en la mente y tiene metida la religión en el corazón, y a Satanás eso le agrada. Pero la Biblia dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. El diablo le insta al hombre a que viva por su propia justicia. ¿Por qué? Porque sabe que de esa manera va a ir caminando por un camino ancho por el cual caminan un sinfín de personas, pero va a terminar en la perdición. Pero ¿qué es lo que no quiere el diablo? Que crean en el Señor Jesucristo. Porque sabe que en el momento en que un hombre o una mujer
decide creer al Señor Jesucristo, creer en Él, en ese momento es salvado. Y no es salvo por obras que ha hecho, sino que es salvo por medio de la fe, ¿no es cierto? ¿O nosotros fuimos salvos por obra que hemos hecho? No, fuimos salvos por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que hay otro tipo de justicia, que es la justicia que es por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, no es que Dios mira a los hombres en lo que hacen o dejan de hacer, sino que Dios mira a los hombres bajo qué justicia están viviendo. Si viven por la justicia de las obras, no pueden dejar de pecar. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo y practican el pecado, así como su padre, el diablo, peca desde el principio. Pero el que es de Dios, dice, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ve? El que es de Dios no puede pecar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no puede pecar? Porque al nacer de Dios, al ser de Dios, ha nacido de una nueva simiente, de una nueva naturaleza. Jesús le explicó esto a Nicodemo. Y le dijo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás en él. Quiere decir que el reino de Dios es algo que se ve y algo a lo cual se entra. Y él dijo, ¿volveré acaso al vientre de mi madre? Si tú no conoces esto, siendo maestro de la ley, ¿cómo entenderás todas las demás cosas? Entonces, en el momento en que un hombre o una mujer se formó la justicia en su corazón, aquella justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ya no puede pecar más. ¿Por qué? Porque ya no vive por obras, sino que vive por medio de la fe. Al vivir por medio de la fe, la obra de Jesús ya fue consumada, habiendo pagado enteramente la deuda del pecado, cubriendo por completo con su sangre todos los pecados, entonces ya vive por esa justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Hijitos, dice el verso 7, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ahora miramos por la Escritura y la Escritura dice, no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es que el que hace justicia? Porque cuando leemos en Romanos capítulo 3 dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Pero ahora dice, el que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Qué significa? Que no está haciendo una justicia, ni vive por una justicia que es por medio de obras, sino que vive por la justicia que es por medio de la fe. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces Dios mira a los hombres no por obras que ellos hacen, sino que los mira a los hombres bajo qué justicia están viviendo. Ha dado Él una sola justicia para que el hombre viva. Cuando Él dio por medio de los ángeles los mandamientos, no los dio para que el hombre viviera por Él. Es más, les dijo y nuevamente les reiteró, ¿están seguros? Cuando Moisés habló todas las palabras que Dios había dado en la ley, dijo, todo lo que Dios diga, eso haremos.
Dios le volvió a hablar a Moisés y le dijo, ve de vuelta y habla nuevamente con el pueblo. Y pregúntale si están seguros. ¿Por qué? Porque eran más las maldiciones que vendrían sobre ellos si no cumplía que las bendiciones. Si cumplían, ellos serían un pueblo especial entre todas las naciones, serían benditos en el entrar, serían benditos en el salir, serían benditas sus mesas, sus alacenas, el fruto de su vientre, el fruto de su bestia. Si un enemigo veniera por ellos, por un camino, por 7 huiría delante de ellos. Pero si no cumplían ni hacían como Dios había mandado, entonces todas esas maldiciones recaerían sobre ellos. Serían vendidos como esclavos, sus hijas y sus hijos servirían a otras naciones, pasarían por el hambre, pasarían por la peste, sus enemigos se enseñorearían de ellos, serían esparcidos por la tierra, un montón de situaciones difíciles. Entonces Dios le volvió a decir a Moisés, ¿están seguros que van a cumplir? Y ellos dijeron sí. ¿Qué tenían? Confianza en sí mismos. Entonces Dios nunca dio la ley para que el hombre viva, sino para que el hombre descubra por medio de la ley el pecado que mora en él. Porque en cuanto no había ley, el hombre también era pecador, pero al no haber ley, no había incumplimiento a la ley. Sin embargo, la muerte seguía reinando. Desde Adán hasta Moisés, la muerte seguía reinando. Quiere decir que todos los hombres morían. ¿Por qué? Porque por un hombre entró el pecado y pasó la muerte a todos los hombres por cuanto que todos pecaron. Ya sea por la ley de la conciencia, por la ley moral o por lo que fuera, lo cierto es que todos los hombres morían. Entonces la muerte seguía reinando. Todos los hombres nacían en este mundo, nacían desconectados de Dios, separados de Dios y haciendo lo que por naturaleza era malo y les era perjudicial. Lo que por naturaleza era malo y les era perjudicial a sí mismo. Y Dios no quería la muerte del que moría. Como no quería la muerte del que moría, a su tiempo envió a su hijo, nacido de una mujer, para que al nacer de un vientre de mujer naciera como un hombre, viviera como un hombre, obedeciendo a Dios en todo, cumpliendo con la voluntad de Dios, que era que Él, siendo justo, siendo sin pecado, cargara con los pecados de toda la humanidad y expiara en su cuerpo de carne, quitara en su cuerpo de carne el pecado de toda la humanidad, padeciendo la muerte. Entonces, ¿el pecado qué es? No creer en Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 4, dice que el Espíritu Santo ha venido para convencernos de pecado. ¿De pecado por cuanto qué? Por cuanto que no habéis creído en mí. El pecado es no creer a Dios. Ya desde los Salmos, hoy leía a mi esposa en el libro de los Salmos, si usted lee en el Salmo 37, en el verso 39, dice: la salvación es de Jehová. Si la salvación estuviera en nuestras manos y nosotros pudiéramos hacer algo para ser salvos, entonces no sería la salvación de Jehová, sino que sería nuestra salvación, por nuestra obra. Pero la Biblia dice que la salvación del justo es de Jehová. Y ya mencionaba a los justos. Cuando la ley ya había sido introducida, cuando el hombre ya conocía por la ley que era un pecador, Dios estaba anunciando que los justos serían salvos por él. ¿Por qué? Porque la única manera en que el hombre puede salvarse no es por obras que él haga, sino es por la fe de Dios en el Señor Jesucristo.
Por eso dice, hijitos, nadie os engañe. Todo el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué es hacer justicia delante de Dios? Glorificar a Dios. Creer en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dijo, creen en Dios, crean también en mí. Ahora, él dice, el que practica el pecado es del diablo, como el diablo peca desde el principio. ¿Cuál es la tarea del diablo? Opositor a Dios. La tarea de Satanás es ser opositor a Dios. El que practica el pecado, ¿qué es lo que hace? Se pone delante de Dios como un opositor. Dios dice y da testimonio acerca de su Hijo, que por medio del cuerpo de carne de Jesucristo, Él limpió todos los pecados, cubrió todos los pecados con su sangre. Y el que es opositor a Dios, ¿qué dice? No, no es así. Yo sigo siendo pecador. ¿Por qué? Porque anda por vista y no anda por fe. Aunque usted le muestra por la Biblia que Jesucristo cargó con los pecados de toda la humanidad, que Dios se encargó, cuando leen el capítulo 53 del profeta Isaías, dice, todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados. No es que usted o yo fuimos y llevamos nuestro pecado y los pusimos sobre los lomos del Señor. Dios cargó todos los pecados de la humanidad. ¿Se habrá olvidado de alguno de sus pecados para que usted siga diciendo que es pecador? ¿Habrá quedado algún pecado que Dios no conoce de usted, que no lo tomó y lo cargó sobre Jesucristo? ¿Será que hay algo? No creo, ¿no? Porque Dios conoce todas las cosas, aún las intenciones del corazón. Antes que la palabra esté en nuestra boca, ya Dios la conoce. Entonces no pudo quedar ningún pecado fuera de lo que Dios cargó sobre los lomos del Señor Jesucristo al enviarlo a morir como el Cordero Pascual, como el Cordero que quita el pecado del mundo, habiendo dado testimonio por Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es la práctica del pecado? Que Dios nos anuncia por medio del Evangelio que ya fuimos limpios, pero nosotros seguimos diciendo, no soy limpio, soy pecador. No importa lo que diga, no, yo sigo siendo pecador. Eso es practicar el pecado. Cuando le habla al profeta Jeremías, en el capítulo 2, en el verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Verso 19. Tu maldad te castigará, y tu rebelión te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Los hombres no se condenan porque Dios los condena. Su maldad los condena, el no creerle a Dios, el no creer en el Señor Jesucristo es lo que los condenan. Por eso la Biblia nos dice claramente, el mismo Señor Jesús dijo, yo no he venido a este mundo a condenarlo, sino he venido para que el mundo sea salvo por medio de mí. No ha venido Dios, no ha enviado Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Cuál es la maldad? Que Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo y el mundo lo rechace.
rechace el testimonio de Dios. Ahora muchos dicen, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, hago esto, leo la Biblia, doy ofrenda, doy diezmo. Pero le preguntas, ¿eres justo o eres pecador? Soy pecador. ¿A cuál es el destino del pecador? ¿A dónde va el pecador? Al infierno. El pecador va a la condenación eterna. Solo pueden ser salvos los justos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que hago todo eso, voy y hago todo eso y escucho, pero no recibo. Sigo siendo opositor a Dios. No recibo el amor de la verdad. No recibo la gracia de Dios. No recibo el don de Dios. Sigo siendo opositor a Dios. ¿Qué estás diciendo? Que es hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás peca desde el principio. Satanás es opositor a Dios. Pero Dios constantemente está trabajando, ¿para qué? Para deshacer la obra del diablo. ¿Cómo es que la deshace? El apóstol Pablo lo explicaba cuando habla allí en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10. Nosotros no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas y argumentos que con altivez se levantan contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que somos ministros competentes en el Evangelio para deshacer las obras del diablo, para que el engaño con el que el diablo va conduciendo a las masas por el camino ancho y espacioso, que lo lleva a la muerte, a la perdición eterna, que es el camino de la muerte, que es vivir bajo la letra, que es vivir bajo las obras, que es vivir bajo la justicia propia, convencerlos que se vuelvan de ese camino, lo cual es el arrepentimiento. El arrepentimiento es volverse de un camino a otro, ¿no es cierto? Arrepentirse significa un cambio en la dirección, que se vuelvan de ese camino, de las obras que no lo va a llevar a ningún lado, sino solamente a la perdición, a perderlo todo, no solo va a perder la gracia de vivir en la verdadera libertad con que Cristo le hizo libre, sino que va a perder la corona, va a perder la herencia incorruptible en los cielos, lo va a perder todo. Convencerlo de que se vuelva de ese camino al camino de la vida, que es el camino del Señor Jesucristo, que es un camino en el cual el justo vive por lo que cree, no por lo que hace. Por eso es que el apóstol Pablo decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahora fíjese, porque hace como media hora que estamos hablando de destruir las fortalezas, estamos hablando de que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo y ningún demonio se ha manifestado, ¿no? ¿Y cómo es que en otros lados se enseñan que el Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo y venga, pase y le impone las manos y luego le dicen, oíme bien, Satanás, y salí, y de quién, cómo te llamas, y quién eres, y quién te envió, y cuántos son? ¿Será eso lo que Dios quiere que se ministre? ¿O será la palabra de verdad, el evangelio de la salvación para el que no cree, crea y pueda ser verdaderamente libre? Si el Hijo de Dios te liberta, serás verdaderamente libre. El hombre no necesita que pasar adelante y que le ponga las manos, que le reprendan a los demonios. El hombre necesita creer a la verdad, al evangelio de la salvación. Todo lo demás es una artistada. Se lo digo. No le digo de cosas que no sé. Le digo de cosas que experimenté, que practiqué. Todo lo demás es una artistada.
Usted le habla la palabra de verdad, le dice a un hombre, le dice a una mujer que Jesucristo ya cubrió todos sus pecados con su sangre. Y si lo cree, desarmó todas las obras del diablo. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre ya no va a caminar por obras, ni va a andar por una conciencia, ni va a andar por una justicia propia, bajo el engaño de Satanás, que cuando lo tienta, se ve seducido por sus malos deseos, cae y luego ¿qué hace? Lo acusa. Estás condenado, ya Dios no te ama. Ya perdiste la salvación, ya te vas a la condenación eterna. ¿Cómo hace para alguien que no vive por obra Satanás para engañarlo de esa manera? Aunque caiga. Por eso la Biblia dice, el justo cae 7 veces se levanta. ¿Qué quiere decir? ¿Que puede caer? Claro. ¿Pero por qué se vuelve a levantar? Porque por la fe es que estamos firmes. ¿Y qué es la fe? Creer a Dios. Cuando Satanás viene a acusar, aún este pecado ya fue cubierto por la sangre de Jesucristo. Cuando Satanás viene a condenar, ¿qué es lo que responde el justo? Aún esto también lo cargó Dios en Jesucristo para que yo sea justo, santo y perfecto. Entonces algunos dicen, ¿podemos hacer lo que queremos? No, no estamos hablando de que podemos hacer lo que queremos. Al contrario, estamos diciendo que al ser justos, al ser santos y al ser perfectos, tenemos el poder, tenemos la facultad y el derecho de vivir una vida de santidad. Si le dieran a escoger a vivir en una carpa maloliente, al costado de una cloaca y vivir en un penthouse, con todas las bienestar y la comodidad, ¿qué escogería usted? Vivir en un penthouse, ¿no es cierto? Es la lógica. Entonces, cuando usted comienza a comprobar lo que es degradarse, hundiéndose en el pecado, y empieza a comprobar lo que es estar viviendo en las alturas, en la santidad y en la justicia de la verdad, usted no va a querer degradarse por el pecado. ¿Qué va a querer hacer? Vivir en la santidad y la justicia de la verdad, que es por lo cual fue creado. Amén. Va a querer vivir en esa estatura espiritual, alcanzar esa gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso la Biblia dice, el que es santo, santifíquese más. Ahora, ¿cómo puede aquel creyente que va a la iglesia, que dice que es creyente, que va a una iglesia, que abre la Biblia, que ora, que esto, que aquello, y dice es pecador? ¿Un pecador se puede santificar más? No, solamente un santo. El que es santo, santifíquese más. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo, es por ¿cómo lo podemos explicar? Vamos a ir a otro pasaje de la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Nosotros estábamos diciendo que la muerte reinaba desde Adán, reinaba hasta Moisés, ¿no? Aunque estaban sin ley, la muerte reinaba. Cuando vino la ley, agravó más las cosas. ¿Por qué? Porque mientras no había ley, no había culpabilidad. Pero cuando vino la ley, aunque es justa, es santa, lo hizo culpable al hombre. Entonces el hombre vivía sujeto a servidumbre. No era nuestro caso porque nosotros no nacimos bajo la ley siendo judíos. Pero los judíos vivían y viven bajo servidumbre. ¿Por qué? Porque viven matando un animal para que Dios cubra sus pecados por medio de su sangre, la sangre de ese animal inocente. No tenían otra forma de limpiar pecados.
Ellos no con muchos rezos, como nosotros le vemos rezando en el muro de los lamentos. No tenían. ¿Saben por qué rezan hacia el muro de los lamentos? Porque Dios le había hablado a Salomón que cuando fueran esparcidos sobre la tierra y fueran divididos, que rezaran hacia esa dirección, hacia el lado del templo, y Dios les oiría. Y están rezando para que les sea restaurado el templo. Porque entre que no tienen templo, aunque tienen sacerdotes, aunque tienen levitas, no pueden oficiar sacrificios por el pecado. Entonces siguen bajo una horrenda expectativa de juicio, sirviendo en servidumbre por el temor de la muerte, por el temor de vivir separados de Dios. Ahora la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 10, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces quitó la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Con Moisés no solo el hombre era declarado muerto, sino que se veía culpable. Podía decir con veracidad, yo soy reo de muerte porque soy culpable porque he pecado contra la ley de Dios. Pero cuando apareció el Señor Jesucristo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que vino a deshacer las obras del diablo. El diablo insta a todos los hombres a vivir por obras a fin de que no puedan alcanzar nunca la justicia que es de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Mientras sean religiosos, mientras quieran cumplir, mientras quieran hacer por sí mismos, el diablo no le importa. Es más, lo alienta, le dice, sigue así, sigue así. Y los hace ser cada vez más soberbios y más orgullosos. Hasta el punto tal que algunos miran lo que han logrado y dicen, si Dios no estuviera conmigo, ¿cómo es que logré todo esto? Y uno mira, alza los ojos al Vaticano y alza los ojos a otras organizaciones, miran lo que han logrado y lo que tienen y dicen, Dios está con ellos también porque mira lo que lograron. Eso no significa nada. Lograr algo de este mundo y perder el alma es lo peor que le puede acontecer a un hombre, a un individuo. ¿De qué te sirviera si ganaras el mundo y perdieras tu alma? Dios no quiere la muerte del que muere. Entonces, el diablo peca desde el principio porque es opositor a Dios. Todo el que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Qué es la práctica del pecado? No creer a Dios en el testimonio que da acerca de su Hijo Jesucristo. Como dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, en el verso 19, tu maldad y tu rebelión son las que te castigan, porque me dejaste a mí, me abandonaste a mí. Pero si permanecemos en Él, no pecamos. ¿Por qué? Porque al permanecer en la fe del Señor Jesucristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso dice, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpió de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué significa que Cristo apareció en este mundo para deshacer las obras del diablo? Apareció en este mundo para que los hombres ya no vivan por una justicia propia, sino que vivan por la justicia que es por la fe en Él. Al consumar la obra, al concluir la tarea para lo cual Dios lo envió, le permite al hombre que en Él cree y que confiesa que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, sea justificado, sea santificado y sea declarado perfecto. Porque esa es su tarea. Vino a este mundo
para presentarse a sí mismo una esposa sin mancha y sin arruga, mediante su sacrificio. Entonces el pecado no es matar, robar, codiciar. El pecado es abandonar a Dios. Si yo abandono a Dios y no vivo por la justicia que es por medio de la fe en Dios, en Jesucristo, quedo bajo la justicia que es por las obras. Quedo en que si hago, si cumplo y si obedezco, entonces sí. Pero como no hay ningún hombre que pueda hacer, que pueda cumplir, que pueda obedecer, entonces todos pecaron. Están todos destituidos de la gloria de Dios. Mas siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso deshacer las obras del diablo, derribar fortalezas, derribar argumentos, no tiene que ver con ir a los lugares donde se hacen los conjuros, ni imponer las manos, ni reprender demonios. No tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con el hablar la palabra de verdad, en presentar el evangelio de la salvación. Para que el hombre y la mujer que crea, tan simple como eso. ¿Por qué? Porque cerca de ti está la palabra de salvación, en tu boca y en tu corazón. Que si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Hermanos queridos y hermanas queridas, no mire lo que hace o deja de hacer. Mire lo que hizo Jesucristo. Ponga sus ojos en Él, en el autor y en el consumador de la fe. Y el que comenzó en usted la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en este día, Señor, en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos de este modo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender qué es el pecado, cuáles son los caminos, Señor, que has puesto delante del hombre y que nos has dado, Señor, a que escojamos lo mejor, que escojamos la vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Por eso te damos gracias, Señor, porque al permanecer en Jesucristo, el maligno no nos puede tocar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a prepararnos para el servicio de la Cena del Señor. En este día queremos compartir con usted la mesa del Señor al compartir la Santa Cena. Mesa guardada la corona de justicia, en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios,
Sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,